El profesor Alejandro Cortés está aquí con nosotros para charlar un ratito de, obviamente, historia, porque es lo que a él le gusta, pero también de otras cuestiones. Alejandro Cortés, bienvenido, muchas gracias por acercarte a la radio. ¿Qué tal, Lucas? Es mentira lo que no tenía tiempo, en realidad sí. No habíamos concretado. No sé cómo es que se dice, no se contradice al locutor, digamos. No, pero está entonces, bien, en una chance. Todo bárbaro. Nada, buenos días a toda la audiencia y a vos y a Laureano y a todo el equipo de la 90 por el espacio. Vos sabés que lo charlábamos con Lauri cuando habíamos concretado esta entrevista y decíamos como que volvíamos el tiempo atrás, porque ayer fue una nota muy linda con Sebastián Lago y hoy con vos, y es como que nos remontamos a cuando hacíamos nota cuando era un funcionario, y es lo lindo que queda de esto, ¿no? Que queda en las relaciones de cuando uno hace entrevistas a funcionarios que después siguen su vida normal y Seba con su actividad, vos con la tuya, y esto es lo lindo de la radio, ¿no? Sí, para mí es la lógica de las cosas. Siempre digo principalmente para quienes... Pero no pasa siempre. No, por empezar que el tiempo no vuelve para atrás, sería bárbaro, porque tendríamos que tener, si tuviéramos la posibilidad de como un selector y poder volver, bueno, estaría bárbaro. Pero bueno, el tiempo, no, en nuestra realidad, el tiempo en realidad va hacia adelante y bueno, en todo caso se lo puede reconstruir, que es un poco lo que mi especialidad, si se quiere, o el campo en el que yo me muevo, pero sí, es interesante y bueno, y también es una manifestación de una parte de la política que es simplemente gente, montenses o ciudadanos que en algún momento decidieron hacer un aporte a la gestión pública y bueno, digamos, sacaron totalmente los pies de su profesión normal o la compartieron y bueno, una vez que el ciclo se cumple, vuelven a su fuente, que es en realidad de donde, no voy a hablar por Seba, pero bueno, somos los dos docentes, los dos provenimos y nos formamos en la carrera docente y de hecho volvimos a nuestras actividades cotidianas. Son direcciones muy particulares las que le tocó a ustedes, porque generalmente pasa eso. Es un profesor de educación física que va a seguir siendo profesor de educación física, en este caso docente, que seguís siendo docente, que por ahí no pasa en otras áreas donde ponen a una persona y después que terminó la gestión no se sabe qué se hizo de su vida. A ustedes los van a encontrar siempre en la docencia. Sí, y hay áreas que son también, siempre he dicho que son mucho más, si bien mi convencimiento, son áreas mucho más políticas. O la ocupan perfiles de ciudadanos altamente más políticos que yo, y porque han hecho carrera política y porque siguen haciendo carrera política. Creo que ahí está la diferencia, a pesar de que pienso que son dos áreas altamente políticas en una gestión, pero bueno, a veces los perfiles de quienes las ocupan, están porque de alguna u otra manera están ligados, o porque hay una expertez, o porque hay un conocimiento, o porque ha habido toda una trayectoria en una determinada actividad, que bueno, yo entiendo que o uno lo eligen o lo seleccionan, si se quieren, entre mucha gente para cuando ocupa un cargo en función también de esas cosas, es decir, de la posibilidad de volcar lo que uno ha hecho normalmente en su profesión, ahora magnificado por una gestión. Entiendo que debería ser así, no necesariamente funciona así, pero bueno, hay momentos en donde sí, y no es un imposible. Yo creo que es posible y creo que con el tiempo eso va a ser cada vez más perfecto si se quiere y bueno, y la gestión también se va a mejorar día a día. Yo creo que Sebastián ha hecho una excelente gestión y reconocido por todos, propios y extraños, y en el caso tuyo, reconocido por muchos, una excelente gestión y criticado por otros tantos, ¿no? Eso es la realidad. Es así. Yo una vez participé en unas jornadas donde estaba Nino Ramela, que es como un referente de la cultura a nivel nacional, y me quedó, viste que a veces te quedan cosas y es cierto lo que de alguna manera él planteaba, que no hay posibilidad de hacer una gestión cultural si no hay cortocircuitos. Yo siempre digo que no hay, no es una escuela, a veces cuando se termina el ciclo escolar en diciembre y vos ya estás cerrando la puerta y salta algún problema, a veces abro la puerta y le digo a la directora, no sería una escuela si no hubiera
un conflicto en el buen sentido, un problema, una situación complicada que surgió, porque eso es parte de la cotidianidad y del crecimiento de la institución. Y entiendo que la gestión también es lo mismo. Siempre, bueno, uno trata de que en el balance de la balancita pese más lo otro, pero bueno, es real, es muy complicado. Hay que pensar que uno tiene que satisfacer tantas ideas, tantos preconceptos, tantas posturas, tantas ganas, tantas utopías como tantas personas hay viviendo, transitando por la calle. A todo eso hay que meterlo bajo un mismo paraguas y tratar de contenerlo de alguna manera. No es sencillo, pero el camino es apasionante. Me río porque no era el enemigo, me llevaste a un terreno al que no necesariamente vuelvo, pero es realmente apasionante y bueno, y tiene que ver con eso, como te decía recién, tiene que ver con el aportar, con el sumar. Si, bueno, lo que he hecho hasta acá, la experiencia que adquirí hasta acá, bueno, creo que la puedo traspasar y sumar, que en definitiva es eso, pero sí, ese es realmente apasionante y al final del tramo, yo creo que eso nos pasa a nosotros, o en el caso, bueno, ahora justo que lo mencionaste a Sebastián, pero creo que en línea general, aquellos que pasamos por la gestión, que entramos y salimos, cumpliendo el ciclo como correspondía, nos pasa eso después de que después viene la devolución, cuando empezás a recibir la devolución de con todo lo que tiene a favor o lo que pueda tener en contra las críticas constructivas, porque eso sí, a mí a veces me han invitado de muchos lugares a querer hablar y yo siempre les planteo que a mí me gusta conversar, debatir o si se quiere discutir de cultura, pero con el archivo en la mano. No sobre el preconcepto de si a vos te gustó o no te gustó, si yo usaba saco azul o saco verde. Porque es muy difícil plantear una conversación, un cruce de ideas desde ese lugar, porque ya hay no solo un preconcepto, hay una postura tomada. No te gustan los sacos verdes, por lo tanto, si me vas a ver de saco verde, no te voy a gustar. Claro. Y entrar en la discusión desde esa puerta es muy difícil. Ahora, queremos charlar con archivo a la vista, desplegamos lo que se hizo y hasta lo que no se hizo. Y bueno, es lo mejor. Creo que es lo que más va a enriquecer lo que enriquece el debate y enriquece las ideas. Pero bueno, uno siempre está dispuesto. Igual hacer referencia a Sebastián y su gestión, hacer referencia a vos y la gestión en cultura, esto no tiene nada que ver con querer comparar. Tampoco le preguntaría a Sebastián qué le parece la gestión de Wally, de Walter Fernández, y tampoco te preguntaría a vos qué te parece la gestión de Milagros, porque no es la intención, y aparte que la otra persona no está acá para poder debatirlo ni discutirlo. Claro. Era simplemente hacer referencia a la gestión de Sebastián, que fue muy reconocida, y la tuya también fue muy reconocida. No, y no estaría mal tampoco, porque yo podría hacerlo. Vos estás en todo tu derecho de preguntarlo, y yo estoy en todo mi derecho de responderlo. Pero a veces hay... recién hablábamos fuera de micrófono, tendríamos que haber abierto el micrófono, pero a veces está esta cuestión de líneas, de posturas, o decir, bueno, hay estilos también, entonces no está en mí entrar en esa discusión, porque sería entrar en esto que te estaba diciendo, en un gusto, por si me gusta tal cosa, y la discusión claro. Para mí, en términos de construcción de gestión, no pasa por no pasa por ese lado, y bueno, habiendo estado sentado ahí, como muchos otros que han pasado por la gestión y por la dirección de cultura, uno sabe cómo juega, cómo es la lógica del juego también. Entonces, cuando no estás ahí, entendés algunas cosas desde otro lugar, desde otra mirada, y a veces decís, bueno, sí, puedo meter un bocadillo, puedo emitir una opinión, puedo sumar algo, si se quiere, y también te das cuenta cuándo es el momento de que no lo tenés que hacer, porque por ahí podés entrar en ese terreno que era el que vos estabas planteando, en la mera crítica, si se quiere, destructiva por hablar o por pegar, ¿no? Y como yo he tenido la posibilidad de charlar con quien está hoy, con la licenciada Rizzo en su momento, porque creo que fuimos, no digo los primeros, porque viste que está muy de moda decir, fuimos los primeros. En un pueblo de 243 años de historia es muy complicado decir somos los primeros. Es muy difícil. Puede haber cosas en las que sí, seguramente, porque siempre hay algo que se innova o se inicia, pero después hay muchas cosas que ya están inventadas, como la pólvora. Bueno, podemos llevar a la tecnología, pero no a la historia. Sí, podemos ir al campo de lo tecnológico por ahí, pero en lo cultural, claro. Lo cultural en el sentido de la cultura como el resultado de la vida cotidiana de las personas.
En ese caso es medio complicado. Nosotros tuvimos una transición con la licenciada Rizzo muy ordenada, muy prolija y respetuosa. Y lo que hablamos, lo hablamos en persona. Y lo que yo pensaba se lo pude transmitir en persona y lo que ella pensaba me lo pudo transmitir. Y creo que eso es lo más valioso y me quedo con esa conversación. Estás resaltando algo que debería ser normal, que a veces no debería es, ser ¿no? lo más normal. Pero bueno, yo me quedo con el valor de esa conversación y desde ese lugar puedo tener hoy la total libertad de decir o no decir muchas cosas. Mirá cómo una cosa lleva a otra, ¿no? Porque todavía no hablamos del trabajo que íbamos a hablar, pero lo que vos resaltás que pasó entre Milagros y vos, o lo que puede haber pasado creo que también pasó entre Sebastián y Walter, que sería algo normal, lo resaltamos como algo extraordinario y lo vemos hoy en las sesiones del Consejo Deliberante, que no pasa siempre porque se siguen tirando con palos de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de aquello y en realidad, bueno, lo hablamos de las sesiones, nos parece últimamente patéticas. A veces lo que pasa es que a veces la vida real va por un carril, va por la calle Alem, por decirte. Y después hay todo otro andarivel de la vida, que es el netamente político, que va por otro carril. Se mira, se discute, se hacen cosas desde un lugar que no tiene nada que ver con la realidad con la realidad cotidiana de la gente. Hay como una desconexión, pero no solo en el Consejo Deliberante local. Ni hablar de las legislaturas provinciales, ni hablar del Congreso. Es evidente que hay una desconexión. Yo ahora estaba ordenando mi biblioteca buscando un libro que no me sale el nombre del autor, lo leí en la época de la universidad, que es Martel, que hace como un relato novelado, pero con sustento histórico, del impacto de la crisis de 1890. Él hace hincapié en la decadencia moral del momento en la Argentina. ¿Qué año? 1890, con la famosa crisis del 1890, la que la crisis económica y política que se lo lleva puesto a Juárez Elman y que después viene Carlos Pellegrini, ¿no? El famoso piloto de tormenta, porque es el que saca, digamos, la economía de la Argentina de la situación en la que estaba. Pero en ese texto tocaba, más allá del análisis histórico y económico del momento, él abordaba las cuestiones morales. Y estoy buscando ese libro porque él tenía 2 o 3 capítulos en donde retrataba en el comportamiento de las clases altas, si se quiere, de la misma, digamos, del mismo sector social al cual él pertenecía. En ese retrato de esos sectores y del comportamiento de esos sectores y del resto de la sociedad, él explicaba la decadencia y la crisis que estaba llevando adelante en términos culturales la sociedad argentina en 1890. Y yo personalmente creo que nosotros estamos transitando en un momento de recambio, de transformación, de transición política muy grande en estos momentos. Nos agarró en un contexto muy complicado. Sí, también aparte, ¿no? Y creo que estamos en el medio de ese marasmo, en el mar de esa situación complicada, con la crisis más una dirigencia en general. Esto no es partidario ni ideológico, ¿no? Hablo de una clase dirigente. Todos los países tienen clases dirigentes, grupos de personas que están encargados, preparados, se replican, se reproducen, porque esa es la función, dirigir. Creo que estamos en un proceso de transición y a veces me parece ver en algunas cuestiones, incluido el Honorable Consejo Deliberante local, los coletazos finales de esa transición. El tema es que no está claro el recambio. No está todavía definido quién va a venir quién va a hacer el recambio de esa situación. La transición se hace un poco larga, porque sí, ¿no te parece? Ya escuchamos, estamos en una etapa de transición, pero ¿y cuándo termina la transición? Se hace largo porque la clase, la casta, el famoso eslogan con el cual Milei se posicionó políticamente de la manera en la que se posicionó, una vez por ahí lo tomaba graciosamente, pero el concepto es un concepto muy hondo, muy sólido, ¿no? Y él hablaba y criticaba de eso, de la casta que se reproduce. La estructura política de un país, es cierto, se reproduce, muta sobre sí misma, se retroalimenta sobre sí misma. Y acá confluyeron varias cosas, que es la pandemia, el arrastre de una crisis económica eterna que tenemos nosotros. El otro día yo miraba que más o menos ponerle una persona de mi edad que haya nacido en Estados Unidos, hoy está viviendo, creo,
Se están quejando, creo que porque tuvieron 0,00001 de inflación en 50 años. Claro. Yo tengo 53, es decir, escuché toda mi vida y lo que he vivido, lo he vivido en un país inflacionario. Entonces, ahí están las diferencias, por ahí a veces culturales entre los países. Y eso a veces se va reproduciendo, se estira yo creo porque también, bueno, las clases políticas se tienen que sostener y de alguna manera buscan para mí sostenerse y a veces los procesos críticos se prolongan en el tiempo con las consecuencias que puedan tener positivas o con las consecuencias negativas sobre una comunidad. ¿Y vos considerás que, por ejemplo, la llamada grieta hace que los partidos sigan siendo partidos? Los partidos ya no, sí, eso es muy complicado. Yo creo que eso fue, a veces hasta podés pensar que la grieta fue hasta una creación, si se quiere, cultural para la reproducción de un sistema. Si no hubiera sido por ahí más complicado. No, lo que pasa es que para mí hay que mirarlo desde siempre digo, tendría que venir un sociólogo, por ejemplo, en Monte y pararse en la plaza y empezar a analizar la comunidad. Es decir, es necesario un análisis sociológico para ver el comportamiento de las comunidades, de por qué también porque muchas veces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué tal resultado? Bueno, es algo más que el hecho que vemos en las noticias. Hay comportamientos sociales, hay que ver qué motivó, qué lleva a que los distintos sectores de la sociedad se comporten de la manera que se comportan, hasta a veces, como a mí me parece que me da la sensación a veces en Monte, es como que vivimos en miles de compartimentos cerrados, aún así sobrevivimos, pero vos ves que entre esos compartimentos no hay ningún tipo de conexión o de retroalimentación y sin embargo seguimos moviéndonos. Ahí para mí hay cuestiones de comportamientos sociales que un sociólogo acá sería mucho más experimentado que yo. Y tiene que ver, vos recién decías la razón por la que estoy acá, un poco del trabajo de archivo tiene que ver con esto. Ahí radica a veces también la importancia. A mí a veces me cargaban porque todo lo que se hacía se llevaba una carpeta o había un papelito o había algo que te permitía decir, no, esto se hizo de esta manera. Tiene que ver con el valor de la información y más cuando la información es pública. Y ahora, al transitar el archivo, porque yo nunca había hecho trabajo de archivo, a finales del año pasado fui al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, nunca había trabajado en archivos, estando en el archivo y teniendo la posibilidad de tener una nota de un expediente de Monte de 1870, que vos si lo pensás es como, no sé, como el decreto que firma el intendente hoy en día, dentro de 200 años, tener esa posibilidad del documento, ahí uno valora el archivo, el resguardo de la información, porque es lo que después te va a permitir poder comprender el comportamiento social de las personas que tuvieron que vivir o destacarse en un determinado momento. Entonces tiene de alguna manera que ver. El eslogan de mi gestión, si se quiere, era como que la cultura está en la esencia de todas las cosas, porque no lo inventé yo, lo tomé de los catalanes, que son mucho más avanzados que nosotros en términos de patrimonio cultural, y tiene que ver con toda la transformación cultural de España en la década, en finales de los 80, comienzo de los 90, y bueno, porque vamos a algo más que la cultura. La cultura es algo más que una peña, que un espectáculo, que un festival, si se quiere. Es un concepto mucho más amplio y mucho más concepto. Por eso la idea de que en la esencia de cualquiera, hasta en el empleado municipal que genera un documento ante una determinada actitud o actividad, lo está haciendo desde un determinado patrón cultural. Entonces ahí la importancia y la amplitud del concepto, y bueno, por eso también es muy complicado poder, esto que decimos, bueno, hay tantos perfiles, hay tantas ideas o deseos o necesidades culturales como cantidad de gente que hay caminando en la calle en este momento. Mirá, me hiciste acordar de algo. Cuando estábamos haciendo notas de campaña, un día charlando con Leo Macchetti, justamente, él proponía, una de las cosas que quería separar, cultura de educación. Sí, yo nunca compartí eso, porque
Bueno, él daba su explicación. Sí, en sí, su lo he momento, escuchado, ¿no? y he Un poco planteado. la idea era separar Sí. el área de cultura y educación. A veces me da la sensación que es la explicación a lo que no se explica, esto que estábamos diciendo. Es decir, en realidad hay una explicación, algo, pero como no podemos explicarlo, bueno, yo creo que no sé si es tan necesario o si va a Agregamos cambiar. Leo, que por otra parte también fue parte de Sí, cultura. sí, ¿no? fue el director anterior a mí, digamos, somos la trilogía. Es el Machetti, después estuve yo y ahora está la licenciada Rizzo. Pero no sé si sí es discutible, se puede, pero Monte también, yo lo he estado mirando, tiene como una tradición, y la tradición marca que la Dirección de Cultura ha estado siempre asociada a la palabra educación, y podríamos estar discutiendo en esto de que yo te digo, de bueno, desde ese concepto. Ahora, si lo vemos como conceptos estancos, como que la cultura es una cosa y la educación va por otro lado, es posible, porque seguramente hay cosas que son propias del campo de lo cultural y podría haber cosas que son propias del campo de lo educativo. Yo creo que es más profunda la cosa, y no estaría, para mí no está mal, no funciona, puede funcionar. De hecho, a los archivos y a la historia de este pueblo me remito, que ha funcionado y puede funcionar, y se puede analizar desde ese lugar, pero no podría ser tranquilamente. Yo he visto muchos formatos, pero bueno, también eso tiene que ver con el valor que se le dan. Yo siempre fui defensor de que la comunidad de Monte es una comunidad altamente interesada por lo cultural, aunque a veces no lo parezca, pero y lo vi en la gestión, en el respeto del público, en las ganas de participar. Lo cultural siempre ha tenido como mucho peso, y incluso hablando de campaña, muchas veces la gente, hay por lo menos gran parte, se pregunta, está el planteo de la duda de quién va a ir a ese lugar, ¿no? Porque capaz que no preguntan tanto por ahí por otras áreas, pero porque yo creo que eso tiene que ver que en el fondo hay algo social en nosotros que está ahí, que es ese impulso a querer ver, a querer saber, a querer ser partícipe de Y es verdad eso, movida. en toda Yo charla creo, de antes de las elecciones se dice, ¿y a quién irá cultura? sí, es un Es área verdad. como que siempre ha tenido un peso. En otros lugares está fusionada, por ejemplo, yo conozco la experiencia de Bransen, donde es como una secretaría dentro de una subsecretaría, que a su vez tiene, yo creo que por ahí eso se desdibujan, también depende del valor que la gestión o que el organigrama municipal le otorgue al área. Históricamente en Monte los organigramas municipales le han dado a la Dirección de Cultura un lugar central y protagónico. Y bueno, nada, creo que es así, que es también como por tradición. Después, bueno, por ahí habrá gestiones que se inclinan más, por ahí pueden tener más preponderancias hacia determinadas cuestiones culturales, en otras puede predominar más lo educativo, o puede haber una concepción más integral, pero bueno, es una discusión. No creo que en este momento, dada la realidad en la que vivimos los montenses, que sea el debate que haya que dar. Habría que dar otro tipo de debate. Yo creo que siendo Dirección de Cultura y Educación puede funcionar de la mejor manera por mucho tiempo más. En tal caso, No nos va a cambiar nada, nos va a cambiar la vida. En tal caso se podría reforzar con otras personas también. Es todo un tema. Lo que pasa es que a la larga la experiencia te marca que las medias son para los pies, ¿viste? Entonces como que tenés que ser, en la gestión es como que el movimiento tiene que ser muy cuidadoso para alcanzar el buen deseo que quizás te motiva a algo, porque yo no digo, a veces uno piensa que dicen, no les interesa o no les gusta, no, por ahí están motivados con las mejores intenciones, pero bueno, hay que ver después cómo se mueve la perillita en la consola, esa que Sí. va integrando todo para que se llegue a ese camino o a ese objetivo final que era el mejor. Yo entiendo a nadie, ¿no? Es decir, todos tenemos, los que hemos pasado por la gestión pública, las mejores aspiraciones y los mejores deseos, pero bueno, después hay que mover un montón de fichas y de piezas para que eso realmente se concrete en la medida en la que uno quería. A veces puede pasar que no, pero para mí es una cuestión más de ordenamiento y de mirada y de otras cuestiones que no pasa por un rótulo, ni por separar, ni por cambiar, ni por sumar, porque también está la moda de decir, bueno, para ser innovador cuelgo muchos más cartelitos, y a veces no es necesariamente, porque la realidad es que después esos carteles hay que sostenerlos. Porque a veces
porque lo charlábamos así fuera del aire, a veces abrís el cajón y no disponés de lo que tenés que disponer para poder hacer cuestiones y te dicen, pero ¿cómo? Si vos manejás un presupuesto de tantos millones, no están en un cajón. Los periodistas son tremendos. A mí me corrieron toda la gestión con que yo tenía. De hecho, tengo amigos todavía, radicales muchos, que me siguen, dice, vos andás a rendir cuenta, no sé si eran 5 o 8 millones de pesos. En una sesión de un análisis de un presupuesto se habló de ese famoso porcentaje. Entonces yo después, irónicamente, iba al área de compra y decía, quiero comprar, no sé, 5 televisores. Y hago un reconocimiento a Norma Maradeo, que realmente se comportó muy bien conmigo, trabajé muy bien con ella. Nada, yo iba y la cargaba y le decía, bueno, dale, necesito 5 televisores. Y entonces un día me dice, mira, esto es muy simple, me dijo, ¿ves? Y abrió el cajón y me dijo, ¿ves cuántas monedas hay acá adentro? Ese es tu presupuesto. Y ahí, eso que lo hacíamos en un tono de, si se quiere, de broma o irónico, cargándonos, en el fondo fue una explicación muy certera. Es decir, la realidad es que el presupuesto que vos tenés es la cantidad de monedas que tenés en el cajón cuando lo abrís. Y a partir de ahí tenés que gestionar. A veces hay monedas, porque la realidad es que hay. A veces no las hay. Y a veces hay, como me ha pasado, y las tenés que compartir. X, ante un fenómeno natural como el que afrontó en su momento la doctora Mayol. Y bueno, si yo pensaba gastar 100, gasté 30, porque 70 se lo llevaron el reacomodamiento en infraestructura de toda la gente que fue afectada por eso o por un montón de cosas, que a veces son emergentes, que demandan que el municipio tenga que dar una respuesta mucho más rápida. Vos me dirás, pero bueno, sí, buscábamos la forma de no parar la rueda y sostenerla de alguna manera, pero bueno, no tenía 100, tenía que hacer lo mismo que quería hacer con 100. Obviamente es fácil armar un proyecto siempre sabiendo que voy a tener 100 en el cajón, y a veces no estaban los 100, a veces había 30, a veces había 10, y bueno, a veces había que hacer malabares, pero la realidad es esa, la discusión es esa, es decir, cuánto dinero. Por eso siempre destacamos el valor de los contribuyentes, porque todo lo que uno pudo hacer, y todo lo que cualquier funcionario, no importa la gestión, no importa acá no importa la ideología, lo hace porque hay contribuyentes que pagan sus impuestos. Esta es la realidad. Después todo lo demás tiene como decíamos, un toque de show, si se quiere, y bueno, toda una cuestión más televisiva, o que sea más atractivas para las redes. Sí, más para la foto. Sí, o discursos, ¿no? Esos discursos que yo a veces creo que están como perimidos, ¿no? Eso, aún nosotros... Bueno, esto en relación a lo que, por ejemplo, pasó anoche en la sesión, que estaban hablando del presupuesto, hasta que alguien, no me acuerdo en este momento quién era, dijo, pero paren un poco, el presupuesto ya se votó y ya está aprobado. Claro. No estamos discutiendo el presupuesto ahora. Bueno, eso es lo que a mí a veces me lleva a pensar que hay una, digamos, quienes integran el cuerpo deliberativo, bueno, se mueven en un andarival que por ahí no es el de la persona que está escuchando la radio y, bueno, y tiene que enfrentar el día y ver cómo lo termina en este contexto económico en el que nos ha tocado vivir. Pero bueno, es parte de la lógica del funcionamiento. Somos un poco también responsables porque los concejales los elige la comunidad a través del voto. Es decir, no son más que nuestros representantes, son las personas que nosotros quisimos y elegimos para que estén ahí. Pero bueno, y después a veces llega falla. Un momento que te preguntas, ¿estos son nuestros representantes? No, bueno. A veces fue todo, nada, no hay mundo perfecto, si no sería todo bárbaro. Bueno. Pero bueno, aunque no parezca esta previa en la que me llevaste, con un cafecito hay que reconocer que ahora... No, lo de Laureano. Lo de Laureano es una atención. Como hay que reconocer la factura que trajo el profesor también, que bueno, en este momento no podemos estar comiendo factura al aire, pero la atención realmente es importante. Aunque no lo parezca, y aunque uno diga, bueno, ¿de qué están hablando? En el fondo, el trabajo o el camino al que volví, que no es otra cosa que el de la investigación, tiene que ver con esto. Con volver atrás, porque se instalan, yo lo digo en mi trabajo, se instalan imaginarios. Por ejemplo, se instala un imaginario de que el Consejo Deliberante, ya que estábamos hablando del Consejo, le vamos a aprovechar la factura, ya que está abierta antes de cerrarla, funciona de esa manera, y se instala en el imaginario que funciona de esa manera. Y queda así, se instala por años, capaz que, y toda la vida vamos a pensar lo mismo, ¿no? Del Consejo Deliberante.
Por más que cambien las gestiones, por más que cambien las figuritas, por más que se sienten de a 3, de a 4, de a 2, en rombo, adentro o afuera. Hay como un preconcepto que ya está instalado. Y a veces eso se construye, son como imaginarios colectivos, como conceptos, como miradas que la sociedad construyen, se transmiten de generación en generación y se van consolidando incluso, porque a medida que pasa el tiempo, esa idea o ese concepto se consolida, ¿no? El famoso mi abuela lo dijo, o no, porque mi abuela siempre decía que tal cosa, es la, si se quiere, es hasta la versión popular de la historia. A mí a veces me pasa que escucho y bueno, no podés estar tampoco metiéndote en todas las conversaciones, pero decir, bueno, no es tan así. Sí, es cierto que en la esquina ahí los autos doblan por tal razón, pero en realidad doblan por esta otra razón, porque ahí bla, bla, bla. Bueno, deconstruir ese imaginario, es decir, desarmarlo si se quiere, desarmar esos imaginarios en la tarea del historiador, tiene que ver con el proceso de investigación y con el trabajo de archivo. Porque en el archivo vos volvés a la versión original más objetiva posible, lo más cercano posible. Vamos a cumplir este año, el 25 de mayo, si no me falla la memoria, 130 años de la llegada del ferrocarril a Monte. Es todo un acontecimiento porque ahora de estar investigando te puedo asegurar que una cosa es Monte antes de la llegada del ferrocarril y otra cosa es el Monte después del ferrocarril. Pero sin embargo se han instalado imaginarios o versiones de nuestra historia que quizás también expliquen a veces un poco sociológicamente por qué somos como somos. Seguimos como parado en el 18 de noviembre de 1779, como si esto fuera, todavía esté el fuerte y las carretas y los indios del otro lado de la laguna. Y se instala eso, y se retransmite. Y hay cuestiones que han sido trascendentales para nuestro pueblo que quedan como relegadas de la explicación y del proceso. O también a veces quedan relegadas por portación de apellido. Por ejemplo, mal pese a muchos, la familia Videladorna han sido centrales en todo ese proceso de transformación. Entonces, el volver al archivo, el trabajo, lo que yo presenté en el Congreso el año pasado y lo que estoy tratando de ampliar ahora, tiene que ver con decir, bueno, sí, es cierto, el ferrocarril llegó, pero es algo más profundo y es algo más complejo que la llegada del ferrocarril. Entonces vos vas al archivo de la provincia, como me pasó a mí, circunstancialmente, encontrarme en otra carpeta donde estaba buscando otra cosa, el expediente original de 1877, en donde hay todo un petitorio de los municipales en ese momento, de la corporación municipal, reclamándole al superior gobierno de la provincia de Buenos Aires que resuelva el tema de la llegada del ferrocarril a Monte. Y hay todo un expediente muy interesante, porque había toda una discusión en la época. La empresa que estaba llevando adelante el ferrocarril, porque bueno, todos sabemos que el ferrocarril fue un negocio en realidad, fue un gran negocio, era un negocio económico, de la misma manera que hoy lo puede ser, no sé, la extensión de la red de Wi-Fi para que haya internet en todos lados. Sí, es cierto, eso tiene enormes beneficios, pero en el fondo es un negocio, hay capitalistas, hay inversores, y es muy interesante ver el expediente, primero ver el expediente real. Es decir, es como si yo emitiera hoy un papel escrito por mí. Hoy lo lea alguien dentro de 250 años después. Prácticamente en perfectas condiciones. Y ver ese expediente y decir, bueno, eso salió de la Municipalidad de Monte. Y ver el expediente y ver toda la discusión que giraba en torno, porque la empresa ferroviaria no quería extender el ferrocarril. Nuestra línea creo que nuestra línea derivaba de la de Loma de Zamora. El ferrocarril llegaba hasta Loma de Zamora, una estación intermedia, Cañuelas Monte. Después iba a Lobos y después estaba el tramo que iba por Schepener hacia Chacomú, Dolores. La empresa no quería, se ve que se retrasó, y entre las razones, por lo que se puede ver en el expediente, es porque la empresa en su cálculo económico entendía que no era productivo extender el ramal Cañuelas Monte. No daba ganancia. Porque no daba ganancia, porque entendía que se podía convertir en una competencia económicamente complicada para el ramal Lobos, y porque incluso es muy interesante ver el análisis y el cálculo económico que hacen perdón, de lo que costaba transportar los productos de Monte en carreta, tirado a caballo, a tracción animal, de Monte a los grandes centros urbanos de ese momento,
y lo que implicaba invertir en la prolongación de la vía férrea. Es decir, es increíble porque está el análisis del detalle. Entonces hay toda una discusión muy interesante ahí de por qué el ferrocarril no llegaba a Monte y de un petitorio con la firma con 10 páginas, 11, 12 páginas de firmas de gente de Monte con un petitorio formal pidiendo al gobierno de la provincia que por favor resuelva la situación y el ferrocarril llegue a Monte. Estamos hablando de 1870 y pico, 1877, 75, 70, entre el 75 y el 77. El ferrocarril llega en 1892. Es decir, que no fue un proceso... Porque uno dice hoy, sí, el ferrocarril llegó. Sí, pero hubo toda una cuestión. Entonces, ¿cómo desandamos esos imaginarios, esas construcciones que se hacen sobre la vida cotidiana y que después se transmiten de generación en generación y se consolidan? Bueno, no hay mejor forma que volver al archivo. Por eso yo soy partidario. Siempre digo, bueno, volvamos al archivo y miremos, porque ahí en la hoja escrita, ahora a computadora, pero en el escrito, en la decisión administrativa, está la visión objetiva más cercana a lo que piensa una persona cuando toma una determinación. Que metida entre un montón de otros elementos permite que uno pueda tener una mirada real de lo que sucedió en Monte a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es un poco donde yo posiciono mi trabajo, porque yo ahí lo que planteo es que al correrse el eje del centro administrativo de la vieja Plaza Lavalle, hoy Plaza Vertis, doctor Raúl Iribarne, a la actual Plaza Alsina, ahí hubo todo un proceso de transformación en Monte. Hay generaciones que han nacido, que crecieron en la Plaza Adolfo Alsina. Y cuando digo que se instale, quizás se instale en ellos, que eso fue así toda la vida, porque para ellos. Pero bueno, la función de la investigación histórica y del historiador, si se quiere, es de construir ese concepto y decir, no, antes que esto hubo otra cosa, hubo otro centro histórico, hubo otro Monte. Lo que yo veo, y eso es mi hipótesis, y está abierta a ser refutada por quienes quieran para discutir históricamente, es que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay un corrimiento. Y el Monte que había surgido al lado de la vieja empalizada, de la vieja guardia, ¿no? En la actual Plaza España, los terrenos donde hoy está el Rancho de Rosa, el Instituto Agropecuario y demás, no vamos a hacer más publicidad porque en todo caso nos tendrían que dar una cena algo en algún lugar por ahí. Claro. Es el terreno más importante, porque ese sí fue el punto neurálgico del surgimiento del pueblo. Donde vivía yo, aparte. Claro, por la zona en la que vivías vos. De ahí, en algún momento, hubo una decisión que corrió el eje del lugar hacia la actual Plaza Adolfo Alsina. Lo que pasa es que en 1869, entre finales de 1869, ahora voy a dudar de la fecha, hay un gran incendio. Se incendian los archivos de la corporación y del juzgado, que entiendo que es en donde hoy está el edificio de la Escuela 16, en la vieja estructura administrativa. Se quema todo. Tanto la historia administrativa de nuestro pueblo, lo poco que hay está en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Y un poco hacia ahí fui también. Es decir, hubo algo, no he encontrado yo, no he podido ver en las entrelíneas de las actas algún dato que me diga qué lo llevó en determinado momento a correrse, a dejar ese lugar, porque uno dice se podría haber como refundado el pueblo, si se quiere administrativamente, sobre la misma base, como fue Buenos Aires sobre la Plaza de Mayo, si se quiere, y desde ahí no. Acá hubo una decisión de correr todo, de trasladar todo. Y la avanzada de eso es la iglesia, la actual parroquia, porque cuando se reconstruye la parroquia, se la reconstruye en un lugar, en un terreno totalmente distinto. Y bueno, esas son preguntas que quedan. ¿Por qué sí se reconstruye la parroquia? ¿Porque había una anterior? Porque hay una anterior ubicada en la actual, donde está el edificio de la actual Escuela 16, que son las investigaciones que se hicieron en su momento arqueológicas que determinaron la existencia de un polo administrativo, de un eje administrativo en el lugar, que incluía la iglesia, la vieja iglesia. ¿Y qué sobre los túneles? Bueno, en realidad eso es el mito, claro, o el relato que se cristaliza a través del tiempo de generación en generación, y eso es lo que atrae en su momento a los investigadores. En principio, hasta donde yo pude participar y pude ver el trabajo de los arqueólogos, no abonaron tanto la teoría de los túneles por una cuestión geomorfológica, por la estructura del terreno y demás.
En algún momento charlaban de que podría haber llegado a haber algún tipo de conexión, más que nada hacia las orillas, hacia la costa de la laguna, pero no han abonado, no han confirmado ni certificado. Pero sí esos trabajos, o ese relato cristalizado en el tiempo, el de la historia de los túneles, permitió recomponer y reconstruir ese lugar neurálgico y central para la historia de Monte desde 1779 hasta 1868, que fue ahí, en esa manzana. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es la manzana, yo la llamo la manzana 50 y pico, que está en la nomenclatura. Y bueno, pero en algún momento algo llevó a que se abandone eso. Yo digo que es después de la caída de Rosas. Es decir, el peso y el costo que seguramente debe haber pagado un pueblo como Monte por haber sido un pueblo con un alto protagonismo por la presencia de Rosas en el lugar. Yo no sé si hace falta aclararlo esto, Alejandro, pero Rosas no vivía ahí donde está el rancho. No, Rosas no vivía ahí, obviamente, no, pero no bueno. sé, pero por ahí hay que aclararlo. Bueno, pero eso es cuando el relato se cristaliza. Y ahí es donde está la importancia de la historia y de la función de los archivos y el valor de un archivo. Porque lo que va digamos, a romper ese hielo, esa cristalización que hace que un hecho, una versión del pasado se sostenga mucho en el tiempo, es ir al archivo y decir, bueno, no, mira, esto sí, lo decían nuestras abuelas, pero la realidad es esta. La investigación y el documento histórico dice que esto es el origen. Después eso se va sumando porque cada generación le suma, le aporta cosas y bueno, y eso es lo que yo llamo la cristalización de determinados relatos que a veces hacen que incluso en los relatos oficiales, en los discursos oficiales, nos sinteticen, como que nosotros somos la síntesis del rosismo. Somos Rosa y no hay otra cosa. O somos la Guardia. Y es como que el relato también te lleva a quedarte como detenido en el tiempo, como que siempre estamos como parados en ese momento. Y en realidad, un poco mi idea con el trabajo es decir, bueno, no, pero miren que hubo otra cosa, hubo un momento de muchísimo esplendor, donde Monte da un salto cualitativo y cuantitativo, pero impresionante, muy rápido, incluso hasta diría supera a los partidos vecinos, que es esa transición que se da entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, y ahí puse yo mi mirada. El historiador, un poco el trabajo del historiador claro. Es eso, es entrar a la habitación del archivo y decir, bueno, mira, hay algo que lo llamó la atención. A mí lo que me llamó la atención fue tener la posibilidad de ver un original de una carta del intendente Videladorna pidiéndole, y ahí volvemos al consejo para que veas que en realidad siempre fue así, le pide al consejo que revea el presupuesto del año 1914, porque bueno, evidentemente Monte históricamente ha sido un municipio pobre, así hasta donde yo he leído denota que siempre hemos estado muy apretado o bajo la línea de flotación en términos económicos, y le pide a la corporación municipal, que en ese momento era muy reducida, que revise el presupuesto de ese año porque no dan las cuentas. Es decir, lo que se había proyectado, y ahí vuelvo un poco a la importancia de la discusión de anoche, es decir, se puede discutir, pero planteemos un eje de debate sobre, decir, discutamos si realmente las cuentas en el estado en el que están van a dar para hacer todo eso que se dice que se va a hacer. Y en Videladorna lo que le dice es que por favor revisen el presupuesto y le piden un recorte. Y yo lo que en realidad estaba buscando era cómo se festejaban determinadas situaciones, determinados festejos culturales hace 150 años atrás. Y porque lo primero que hacían que era recortar, claro, vos ves que en todos los presupuestos, después yo he tenido la posibilidad de presupuestos municipales, lo primero que recortan es en los campos culturales, en sueldo, en eso es como una lógica básica. Bueno, es ese dato el que me lleva a mí, pero claro, es ese dato me lleva y ahí yo me encuentro con un montón de documentación y de cosas que te hacen pensar y decir, bueno, pero en realidad ahí Monte da a partir de 1869, 1870, Monte da un salto cualitativo y cuantitativo tan importante como debe haber sido en su momento la instalación de la Guardia en 1779. Es como que tuvo un periodo, se instala, surgimos como comunidad, hay como un periodo de crecimiento, de evolución, y a finales del siglo XIX y principio del XX pega un salto. Y lo que yo encuentro ahí, lo que uno ahí si se quiere, porque el relato nos ha llegado a nosotros así, es la llegada del ferrocarril, es la apertura del famoso bulevar, que es lo que nos conecta. Yo digo que ese bulevar es el conducto, y a veces también uno interpreta, y uno le pone la interpretación de uno, a veces
digo, por ahí esos políticos que estaban en ese momento, que tendrían muchas cosas muy similares a los de hoy, pero tendrían, yo creo que deben haber tenido una mirada mucho más allá, de largo plazo, para pensar en el bulevar, para pensar en el ferrocarril. Seguramente estaban viendo, de hecho es así, ¿no?, que el negocio y el crecimiento estaba pasando para otro lado, que el crecimiento iba a venir del sur, y el ferrocarril y la conexión con los grandes centros del momento, y dijeron, bueno, es con la metáfora de, o me subo al tren o me quedo, es como la tecnología, es decir, o tecnifico la vida, porque la realidad va a través de los conductos tecnológicos, o me quedo, o me atraso. Y en ese momento debe haber sido similar, es decir, o traigo el ferrocarril, o me quedo atrás. Y eso seguramente los impulsó a llevar adelante un proceso de transformación en la calidad de vida, urbanístico, de crecimiento, arquitectónico, en un montón de aspectos que cambió la historia. Yo creo que ahí la página de nuestra historia ahí hace un vuelco y empieza un capítulo totalmente distinto. Todo esto que estamos hablando es en referencia a un trabajo, porque era lo que teníamos que hablar, pero ya lo desarrolló casi todo, un trabajo que había preparado Alejandro para presentar en el Congreso de la Historia de los Pueblos. Para cerrar un poquito, hace como una hora que estamos hablando, ¿no? No sé cuánto. ¿Sí? ¿Casi? ¿Cómo se pasa el tiempo? Es muy interesante esto. Y vamos a seguir hablando de esto, porque capaz que estamos negociando y armar unos micros. Nos faltan los inversores. Pero bueno, seguramente... contanos cómo fue esto. Después del arreglo con el fondo van a llegar los inversores a la 90 y ahí por ahí venga. Se está tirando mucho el arreglo. En esa ola pueda venir surfeando la historia. Del trabajo en sí, contanos cómo fue, porque la última vez que habíamos hablado ibas a presentar el trabajo y tenías fecha tenías que hablar vos en el Congreso. Bueno, aunque no lo parezca, lo que hemos hablado del minuto cero de esta nota hasta este momento es el trabajo. Claro. Porque en definitiva, el trabajo del historiador, y en este caso mi trabajo, surgió de esa manera. Es decir, de una discusión en la Corporación Municipal en 1914, parecidas a estas, En ese momento lo que pasa es que eran 4. Pero, y si vos mirás, y otra cosa que hay interesante, yo después voy a avanzar en la investigación, si uno avanza en el análisis de los documentos, te vas a encontrar que hasta se conforma una dirigencia política en ese momento, y después te los encontrás arriba, abajo, un renglón más arriba, porque es esto que yo te decía, es la reproducción, pero bueno, es la lógica de la vida. Lo que yo digo es que esa reproducción tuvo un montón de efectos positivos para el pueblo. Entonces, el trabajo tiene que ver con eso. Es como a partir de un interrogante del presente, vos te cuestionás el pasado, hasta incluso que te contaron. Incluso hasta el pasado que por ahí te contaron en tu casa. Y vos decís, pero esto no puede haber sido así. Esto quizás funcionó de otra manera. Bueno, es ese interrogante el que te lleva para atrás. Y a mí me llevó para atrás. Y incentivado por algunos amigos que siempre me insistían que yo tenía que escribir sobre historia de Monte, porque yo nunca había escrito en formato histórico, siempre en formato cuento, en formato ensayo. El ensayo te da otra libertad, porque no necesariamente tenés que tener, si bien yo siempre, como tengo la formación histórica, tengo el dato histórico certero sobre el cual puedo opinar, pero la opinión posterior era mucho más amplia, mucho más subjetiva, si se quiere. Una ponencia para un congreso ya te encajona en algo más serio, no porque el otro no lo sea, sino porque esto también, lo que pasa es que vos acá tenés que tener la certeza histórica, el dato histórico, el documento, la comprobación histórica de lo que estás diciendo. Se trabaja sobre fuentes. La fuente. Por eso la importancia del archivo y de volver a un archivo. Y por eso la importancia de conservar los archivos. No solo el archivo municipal, el público. Yo digo, la importancia de los... ¿Cuántos somos? ¿25.000 habitantes en Monte? Mínimo. La importancia de los 20.000 archivos personales que hay en cada una de nuestras casas. Algo de esas historias familiares y personales está involucrado con la historia de nuestro pueblo. Entonces, eso es trabajar para decir, bueno, cuidemos la información, porque de esa información es la base para que los que reconstruyan nuestro presente lo van a hacer. Y el trabajo juega con eso. Es una ponencia, bueno, escribir, tenía ese compromiso, si se quiere. Yo había adquirido el compromiso con algunos amigos también, que me decían, dale, escribí sobre historia. Bueno, como que te queda eso, así, bueno,
voy a escribir. Siempre está que uno dice, bueno, pero no puedo, que yo no sé si sirvo para esto. Siempre, nunca, por lo menos yo a veces desvalorizo un poco lo que yo escribo, lo que yo hago, pero bueno, porque tiene que ver con uno, no soy yo el que tiene que opinar. Y lo mandé, lo escribí, me presenté en el Congreso, me pareció interesante y lo puse en consideración de un montón de gente y realmente hasta a mí me asombró. De mucha gente que me decía, bueno, dice, pero ahora falta, dice, porque es como que la historia está inconclusa. Y bueno, es cierto, fue como un intento. Yo dije, bueno, me tiro en la pileta de los historiadores, de los que están buceando en los archivos, a escribir sobre la historia de Monte, sobre un momento de la historia de Monte donde la familia Vidal Adorna tuvo un peso, pero más que trascendental, pero también todos sabemos que es una familia a la que se le ha pasado una factura política y a veces se la relega históricamente. Entonces, como comprometido, como decís, bueno, me tengo que meter en un tema que a veces la gente discute, pero decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen los documentos? ¿Qué es lo que dice la historia de ese momento? Y el trabajo refleja eso que nosotros estuvimos hablando acá. Es decir, como de una discusión, de una sesión. Yo he podido leer muchas sesiones de la Corporación Municipal de 1870 en adelante. Y cuando nos acercamos al surgimiento del radicalismo, las sesiones políticamente eran tremendas, al punto de que se intervenían, se anulaban, mandaban vedores, se armaban unos toletoles tremendos en esa confrontación que después fue clásica en la política de Monte, que es la confrontación conservadores con radicales. Bueno, esas sesiones, las del surgimiento del primer radicalismo en Monte, son de culto, son para publicarlas, para leerlas, porque vos ahí ves la tensión política que había en el momento. Y ahí, ¿ves? Ahí había otra transición. Un modelo de país, un modelo de diligencia que se estaba agotando y que estiraba su agotamiento y el surgimiento de una nueva fuerza política que traía consigo las utopías, las necesidades y los reclamos de un montón de gente que hasta ese momento había estado fuera del juego político. Claro. A veces yo pienso que nosotros estamos en esa transición, algo similar, nunca parecido igual, porque la historia no se repite. El problema de la transición que se estira mucho. Pero un poco es eso lo que vos estabas diciendo, ¿no? La dirigencia se prolonga, la agonía la prolonga, claro. Como que la agonía se va prolongando. Pero bueno, eso tiene que ver porque tiene que confluir, que tiene que ver también con lo que viene, si lo que está viniendo, que no sabemos todavía, no está muy definido, tiene la fuerza suficiente como para correr o se está ahí como se van a superponer o a nivelar de una manera más tranquila, más despacio o disruptivamente. La Revolución Francesa fue eso. Los ingleses también pasaron por lo mismo. Lo que pasa es que los ingleses lo hicieron mucho más, como son los sajones, mucho más fríos y mucho más ordenados. Los franceses son latinos, se trompearon todos en la Bastilla, se mataron, se aguillotinaron y ahí transformaron. Es decir, no esperaron la agonía. Claro. Es decir, le cortaron la cabeza al rey y chau, se terminó el sistema, vamos en camino de otra cosa. O las cosas hoy se resuelven de otra manera, pero un poco es eso. Y el trabajo un poco también busca explicar eso, cómo se dan las transiciones. Acá podemos ver cómo se dio el paso de una época a otra, qué cambios vinieron, el impacto, y empiezan a surgir un montón de preguntas. Y algo interesante que ahora estoy ahondando y estoy charlando con gente que me ha acercado información, es porque en esa transición de finales del siglo XIX y principio del XX se empiezan a conformar los grandes apellidos de las familias tradicionales de Monte. Ejemplo, los Risoli, por decirte. O decir, los Risoli, ¿de dónde vienen? Son 3 millones. Bueno, en algún momento hubo uno que vino de Italia, que vino huyendo de la guerra, que vino huyendo de las penurias de Europa, que vino por amigos que estaban establecidos, y se empiezan a conformar tramas familiares que son las comunes con las que hemos crecido nosotros. Y que en algún momento se formaron esas familias. Es decir, las familias productos de la colonia del fuerte se terminaron mezclando con la inmigración y dieron origen a nuevas ramas troncales familiares que son las que van a tener el protagonismo a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y que serán recambio ahora con otros procesos. Pero el trabajo habla de eso, y mi idea era esa, es decir, que uno pueda saltar del pasado al presente y del presente al pasado, y también comprender que estamos viviendo en un pueblo que tiene una historia más que interesante,
y que está ahí al alcance nuestro y que solo tenemos que ponerla sobre la mesa y debatirla. Lo que pasó hoy no debe haber pasado nunca desde que yo me siento acá, que hacer 2 informativos con el mismo invitado. Arrancamos en un informativo y estamos terminando en el otro. Es algo increíble. Bueno, con lo que vamos a tener que cortar por hoy acá, pero no vamos a olvidar este trabajo porque seguramente ya esto hay que darle forma de un micro cultural contando el inicio del trabajo y hasta donde se pueda, me parece a mí, pero lo vamos a charlar después. Al estilo Gustavo Recal cuando nos mandan El amigo Recal. Bueno, el amigo Recal es uno de los instigadores de ese trabajo y me dio tips muy valiosos porque como hubo un momento en que yo no sabía para dónde ir, porque uno dice, ¿cómo no vas a saber escribir? Y es mentira, porque vos te parás delante de la computadora y decís, ¿y ahora qué escribo? ¿Por dónde empiezo? Y bueno, las apreciaciones de Jorge Barberini y las de Gustavo Recal son las que me fueron como encajonando. Y él, Gustavo, fue un poco el que me dijo, tu trabajo es muy grande, dice, lo que vos estás haciendo no lo vas a poder concentrar en una ponencia. Me dijo, así que olvídate de eso. Dice, busca la manera de quedarte a mitad de camino. Y no es fácil cuando vos empezás a escribir, que tenés que tener sustento histórico, decís, bueno, pero ¿cómo me quedo en el camino? ¿Cómo hago algo que sea de peso, que sea atractivo al leerlo, pero que a su vez no esté terminado? Y bueno, fue todo un gran desafío y creo que quedó un producto potable. Pero bueno, son esas cosas que son lindas ya ver. Yo sé que nos ha llevado más que el tiempo que ustedes le dedican. Soy altamente agradecido porque no necesariamente hay espacio para esto, pero estos son debates, por ejemplo, nosotros que empezamos hablando del presente y en realidad la tarea del historiador es así, el historiador siempre sale de un problema del presente y eso es lo que lo lleva a volver hacia atrás. Y un poco son de esos debates que tenemos que dar y yo normalmente, y esto lo digo públicamente y lo he dicho privadamente, reconozco porque esta radio, como otras, en lo que a mí respecta, y otros medios, siempre le dieron un espacio al debate de la historia, porque aunque no lo parezca, este tipo de debates nos puede dar también un montón de respuestas a un montón de preguntas que nos hacemos todos los días cuando damos la vuelta del perro por la plaza y decimos, uy, esto, o bueno, a veces puede haber respuestas orientativas en el pasado. Decir, bueno, ¿cómo resolvió? No sé, Videla Adorna en el 1914 no tenía un mango. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo salieron adelante? Bueno, a veces el pasado te da o te plantea nuevos interrogantes o te tira cosas que te permiten abrir la cabeza. Yo creo que lo más importante del trabajo, más allá de la información y demás, y de todo lo que implica, es tener el anhelo de que sirva para abrir la cabeza. Yo no estoy diciendo ni que si los Videla Adorna eran buenos o malos, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí sé es que, bueno, son tipos que abrieron la cabeza y generaron un proceso de transformación en Monte inmenso. Bueno, podemos tener nosotros hoy la suficiente capacidad de abrir nuestra cabeza y de decir, bueno, nos repensamos a futuro como comunidad. Bueno, por ahí si el trabajo sirve para eso, creo que es más que satisfactoria, digamos, todo lo que implicó y lo que implica hacer un trabajo de investigación. Y vos decías de la radio y de que siempre está abierto y seguimos sumando programas que tienen que ver con la cultura y todo lo demás, como va a ser el programa que va a arrancar el 7 de febrero con Jorge Barberini, con Hernán García y Santiago que anda ahí también por ahí, y por eso es amplio el abanico de programas que tenemos en la radio, por eso hay mucho espacio para mucha gente. Es que si no es imposible, porque de alguna manera los medios cumplen una función a través de los tiempos, siempre ha sido así, y bueno, hoy es la radio, y bueno, reitero, el agradecimiento del espacio en una programación que es interesante. Yo los sigo desde temprano. Obviamente hay momentos claves como los lentos del medio, los dos últimos lentos ahí, te pasa esos dos últimos lentos, ya hay 12:57 te pone, pero bueno, ese como el momento culmine de la música, pero tiene una programación interesante. Me escucho toda la programación de la tarde, variada en realidad, variada y realmente muy buena. Yo no era, bueno, eso fue un logro de la pandemia, yo no era un oyente fiel de la radio y ahora sí, y bueno, y descubrí que hay un montón de, eso también es bueno, el trabajo de la historia, ¿no? El poder descubrir que hay otras cosas interesantes y que se pueden escuchar otras cosas interesantes. Exacto. Y lo fuerte que son a veces los microrelatos o los relatos que se instalan, que a veces dicen,
no algo. No, porque la tarde, tal medio, la cosa. Sí. Y a veces uno escucha y toma eso y sobre eso retransmite. Cuando vos escuchás la versión directamente, decís, pero esto no es tan, Como en tu no es caso, tan malo, no es ir tan al así. archivo, ¿no? Claro, no es tan así. Mira vos, mira qué programa. ¿Viste? Mira el programa de cumbia de la tarde. Es interesante. Mira, entonces yo creo que tiene que ver, todo esto tiene que ver con eso, con revisarnos cotidianamente. Bueno, obviamente ya estamos comprometidos a seguir hablando del trabajo, por ahí lo vamos a separar en pequeños micros, bueno, lo vamos a hacer seguramente. Te agradezco por esta visita. No, Muchísimas gracias. enormes gracias a ustedes, a toda la audiencia y bueno, siempre con la idea de que esto aporte y sume.